Hola, bienvenidos a nuestra inversión de hoy. Nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de la inteligencia artificial y la robótica. Un tema muy candente. Sí. Y vamos a explorar todas las consideraciones legales y éticas que lo rodean. La verdad es que tienes una colección de fuentes increíblemente interesante Gracias. que se centra en el concepto de persona, Ajá. en la tradición jurídica española y europea. Interesante. Algunas de estas fuentes, como la tesis doctoral española, estatus jurídico constitucional de los robots, incluso plantean la pregunta, ¿podrían los robots con su creciente autonomía llegar a ser considerados personas ante la ley? Es una pregunta compleja. Totalmente verdad. Y para abordarla creo que es crucial comprender primero cómo ha evolucionado el concepto de persona a lo largo de la historia del derecho. Tienes razón. Me intriga cómo algo que parece tan fundamental como el concepto de persona ha ido cambiando con el tiempo. ¿Puedes darnos un poco de contexto histórico sobre esto? Claro. El término persona proviene del latín. Y originalmente se refería a máscaras que usaban los actores en el teatro romano. Es fascinante. Cada máscara representaba un rol o personaje específico en la obra. Entonces, la idea de persona estaba inicialmente ligada a la representación de un rol en la sociedad. ¿Cómo se tradujo esto al ámbito legal? Bueno, con el tiempo, el concepto de persona se convirtió en un pilar fundamental de los sistemas legales. En el derecho romano se estableció la distinción entre persona física, que se refiere a los seres humanos, y persona jurídica, que se aplica a entidades como corporaciones o instituciones, que si bien no son personas en el sentido biológico, tienen derechos y responsabilidades legales. Entiendo. Es como si el concepto legal de persona ampliara la idea original de la máscara para incluir a entidades abstractas que también desempeñan un papel en la sociedad. Exactamente. Y esto nos lleva a una cuestión aún más intrigante. ¿Podría la evolución del concepto de persona llegar a abarcar a los robots? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Si miramos hacia atrás en la historia, vemos cómo la definición de persona ha ido expandiéndose para incluir a grupos que antes estaban excluidos, como los esclavos en la antigüedad. Es cierto. Y ahora con la inteligencia artificial avanzando a pasos agigantados, nos encontramos en un punto de inflexión donde debemos preguntarnos si los robots, con su creciente capacidad de aprendizaje y autonomía, podrían llegar a ser considerados sujetos de derecho. Y estas fuentes nos proporcionan ejemplos concretos de cómo esta cuestión está empezando a surgir en el mundo real. Por ejemplo, se menciona el caso de Google Spain, donde el Tribunal Supremo Español dictaminó que Google, a pesar de ser una empresa estadounidense, estaba sujeta a la legislación española debido a su actividad en el país. El caso de Google Spain es un buen ejemplo de cómo los sistemas legales están tratando de adaptarse a la era digital y a las nuevas formas en que las empresas operan a través de Internet. Y esto nos lleva a otro punto interesante que se destaca en estas fuentes. El enfoque de la Unión Europea hacia la regulación de la inteligencia artificial. Sí, la UE está adoptando un enfoque que denominan centrado en el ser humano, que busca garantizar que el desarrollo y la aplicación de la IA se realicen de manera ética y responsable, priorizando el bienestar de las personas. Es un enfoque que suena prometedor. Sí. Pero también me pregunto cómo se puede garantizar que la IA se utilice de forma justa y equitativa, especialmente teniendo en cuenta que se basa en algoritmos que pueden reflejar sesgos existentes en los datos con los que se entrenan. Es una preocupación válida. De hecho, uno de los retos clave en el desarrollo de la IA es cómo evitar que perpetúe o incluso amplifique las desigualdades y discriminaciones que ya existen en la sociedad. Y esto nos lleva a otro concepto fascinante que mencionan estas fuentes, el valle inquietante. Ah, sí, el valle inquietante. Se refiere a esa sensación de incomodidad que experimentamos cuando nos encontramos con robots o imágenes generadas por ordenador que se parecen mucho a los humanos, pero que no llegan a ser completamente realistas. Exacto, cuanto más se acercan los robots a la apariencia y el comportamiento humano. Más nos perturba esa ligera diferencia, esa imperfección que nos recuerda que no son humanos. Y este fenómeno tiene implicaciones importantes en cómo aceptamos y nos relacionamos con los robots. Sí. Si la IA avanza hasta el punto en que los robots sean indistinguibles de los humanos, ¿cómo afectará eso a nuestra percepción de la humanidad, nuestra propia identidad? Es una pregunta que nos lleva a reflexiones muy profundas sobre lo que nos define como seres humanos y cómo la tecnología puede desafiar nuestra propia comprensión de la existencia. Y precisamente por eso, estas fuentes que has seleccionado son tan relevantes. Nos obligan a cuestionar nuestras suposiciones y a considerar cómo el desarrollo de la IA podría transformar radicalmente nuestra sociedad y nuestra forma de vida. Y lo que es aún más interesante, estas fuentes no se limitan a analizar el contexto europeo. También nos ofrecen una perspectiva fascinante desde Japón, un país con una larga tradición en robótica. Cierto, recuerdo haber leído sobre cómo Japón ha desarrollado unas directrices para la IA
que tienen en cuenta el impacto en la armonía social. Exacto, mientras que en Occidente tendemos a centrarnos en los derechos individuales, en Japón se pone un mayor énfasis en el bienestar colectivo y la cohesión social. Esto se refleja en su enfoque hacia la IA, donde se busca una integración que beneficie a toda la sociedad y no genere divisiones. Es una perspectiva interesante. Nos recuerda que no hay una única forma de abordar los desafíos éticos de la IA. Claro. Las diferentes culturas pueden aportar visiones complementarias que enriquezcan el debate global. Totalmente de acuerdo. Y hablando de diferentes enfoques, volviendo a la cuestión central del concepto de persona, me parece crucial destacar un punto que se menciona en varias de las fuentes. Dime, ¿a qué te refieres? Bueno, se habla de cómo la propia definición de persona no es algo estático, sino que ha ido evolucionando a lo largo de la historia. En el derecho romano, por ejemplo, los esclavos no eran considerados personas, sino propiedad. Es un recordatorio impactante de cómo las concepciones morales y legales pueden cambiar radicalmente con el tiempo. La lucha por la abolición de la esclavitud fue precisamente una lucha por el reconocimiento de la dignidad humana inherente a todos, independientemente de su condición. Y si pensamos en la posibilidad de otorgar personalidad a los robots, Claro. debemos preguntarnos si no estamos ante un nuevo capítulo en la evolución de este concepto. Es una idea que da mucho que pensar. Si en el pasado se negaba la condición de persona a seres humanos basándose en criterios arbitrarios, ¿quiénes somos nosotros para decir que los robots, con su creciente capacidad cognitiva, nunca podrán alcanzar ese estatus? Exacto. Y este debate nos obliga a reflexionar sobre la esencia misma de la persona. ¿Qué es lo que realmente nos define como tales? La capacidad de sentir emociones, la conciencia de uno mismo, la autonomía en la toma de decisiones. Son preguntas complejas sin respuestas fáciles, y a medida que la IA avanza, estas preguntas se vuelven cada vez más urgentes. Y nos llevan a un terreno fascinante donde la filosofía, el derecho y la tecnología convergen. Estas fuentes nos brindan las herramientas para iniciar este debate, para explorar los diferentes argumentos y perspectivas que se están planteando en torno a la IA y su impacto en nuestra sociedad. Y lo más importante, nos invitan a cuestionarnos nuestras propias ideas preconcebidas y a mantener una mente abierta ante los cambios que se avecinan. Porque si algo es seguro es que la IA seguirá evolucionando y con ella nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Y lo que me parece especialmente relevante de estas fuentes es que nos animan a ir más allá de las respuestas fáciles. No se trata solo de decidir si los robots deben tener derechos o no, sino de comprender las implicaciones más profundas de esa decisión. Totalmente. Es como si estas fuentes nos estuvieran diciendo, vale, imaginemos que llegamos a un punto en el que consideramos otorgar personalidad jurídica a los robots. ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Cómo cambiaría nuestra sociedad? ¿Y qué nos dice eso sobre nuestra propia naturaleza? Exacto. Por ejemplo, una de las fuentes menciona un estudio sobre la interacción entre humanos y robots en un entorno de cuidados. El estudio encontró que las personas tendían a desarrollar vínculos emocionales con los robots que les asistían. Incluso a pesar de ser conscientes de que no eran seres humanos. Es fascinante. Y un poco inquietante, ¿no? Si llegamos a un punto en el que nos sentimos emocionalmente conectados a las máquinas, ¿dónde queda la línea que nos separa de ellas? Esa es precisamente la cuestión. Y no creo que haya una respuesta única o definitiva. Lo importante es que seamos conscientes de estas complejidades y que abordemos el desarrollo de la IA con responsabilidad y una visión a largo plazo. Sin duda. Creo que estas fuentes nos brindan un marco muy valioso para esa reflexión, nos ayudan a comprender cómo el concepto de persona ha evolucionado a lo largo de la historia, los desafíos que la IA plantea a nuestras concepciones tradicionales y las diferentes perspectivas culturales que enriquecen este debate. Totalmente de acuerdo. Al final, la pregunta fundamental que nos dejan estas fuentes es ¿qué significa ser humano en la era de la inteligencia artificial? Es una pregunta que nos invita a un viaje apasionante de autodescubrimiento, tanto individual como colectivo. Aunque no tengamos todas las respuestas, estoy seguro de que este viaje nos llevará a un entendimiento más profundo de nosotros mismos y del mundo que estamos creando. Así es. Y lo importante es que mantengamos la curiosidad, la mente abierta y el espíritu crítico a medida que avanzamos en este territorio inexplorado. Muchas gracias por guiarme en esta inversión tan profunda. Ha sido un verdadero placer explorar estas ideas contigo. El placer ha sido mío. Y a ti, querido oyente, te invitamos a que sigas explorando estas cuestiones tan fascinantes. El futuro de la IA se está escribiendo ahora y tu participación en este debate es crucial.